La Segunda Guerra Mundial vio algunos de los tanques más avanzados y poderosos jamás construidos, y ninguno infundió tanto miedo en las fuerzas aliadas como los Panzer alemanes. Estas bestias blindadas, con su grueso blindaje y devastador poder de fuego, atravesaron las líneas aliadas, infundiendo miedo a todos los que se enfrentaron a ellas. En 1944, mientras los combates brutales en el frente occidental continuaban, las fuerzas estadounidenses se encontraron frente a este enemigo implacable. El ejército de Estados Unidos usó todo su arsenal, desde tanques Sherman hasta destructores de tanques, para enfrentar a los Panzers. Pero en ocasiones, un aliado inesperado apareció desde los cielos a bordo del Piper L4 Grasshopper. Este avión ligero de hélice, sin armas, no fue hecho para combate. Diseñado solo para observación y reconocimiento, su objetivo era localizar posiciones enemigas, no enfrentarlas. Sin embargo, ante el avance de los tanques alemanes, la desesperación llevó a montar 6 bazucas M1 en las alas del Piper L4, convirtiéndolo en una amenaza cazatanques de bajo vuelo. Con los bazucas instalados, la misión del saltamontes quedó clara: derribar a los Panzers, atacando donde eran más vulnerables, su blindaje superior más delgado. Pero cuando este ágil avión se lanzó al corazón de la batalla, quedaba una pregunta. ¿Podría una aeronave tan pequeña, armada solo con cohetes antitanque portátiles, realmente cambiar el rumbo contra los gigantes de acero alemanes? Acompáñanos a explorar el diseño, características, tácticas y hazañas de los valientes pilotos que llevaron esta máquina extraordinaria a los cielos. El Piper L4 Grasshopper, antes Piper Jaw 3 Cub, voló por primera vez en 1938. Aunque pequeños, lentos y sencillos, estos aviones ligeros rápidamente se ganaron una reputación por su manejo excepcional y su fiabilidad. Con estructura de acero y cubierta de tela, el Grasshopper parecía demasiado frágil para la guerra. Sin embargo, era tan confiable que muchos todavía se vuelan hoy en día, décadas después de su introducción. Cuando Estados Unidos entró en la Segunda Guerra Mundial, la patrulla aérea civil adoptó rápidamente el Piper Cub como avión de observación. Enviado en grandes cantidades a Gran Bretaña, el avión se utilizó para todo, desde misiones de reconocimiento hasta el transporte de personal importante. No era una máquina de guerra en el sentido tradicional, pero su versatilidad la hizo invaluable para el esfuerzo aliado. El L4 Grasshopper era casi idéntico a su contraparte civil, excepto por una mejora crucial: una claraboya de plexiglas y ventanas traseras que le daban al piloto mejor visibilidad. Aunque era pequeño y solo cabían un piloto y un pasajero, esta aeronave volaba tranquilamente a 85 millas por hora. Permanecer en el aire hasta por 3 horas y elevarse hasta 12.000 pies de altura. Su increíblemente baja velocidad de pérdida, de solo 38 millas por hora, le permitía patrullar de manera lenta y precisa, lo que lo hacía perfecto para el reconocimiento y la localización de artillería. Aunque solía estar sobrecargado con un piloto, un observador y una radio de 25 libras, el saltamontes demostró repetidamente ser más que capaz de cumplir su función. Pintado en verde oliva, se transformó de un humilde avión civil en un caballo de batalla de tiempos de guerra, localizando posiciones enemigas, transportando heridos, entregando suministros y proporcionando información crítica a las fuerzas terrestres. Sin embargo, el momento de gloria del saltamontes llegó cuando pilotos audaces montaron lanzacohetes bazooka en la aeronave, transformándola en un cazatanques inesperado. Uno de los pilotos legendarios que usó la táctica de montar bazucas. En el Piper L4 saltamontes estaba el mayor Carlos Carpintero, famoso como Bazooka Charlie.
Carpintero se enlistó en 1942 tras la entrada de Estados Unidos a la Segunda Guerra Mundial y fue asignado como piloto de saltamontes, como observador de artillería para la Cuarta División Blindada, bajo el general Jorge Patton del Tercer Ejército. Volaba bajo sobre líneas enemigas, ubicaba posiciones de artillería alemana y transmitía información clave a las fuerzas terrestres. Al llegar a Francia en 1944, los cielos del campo de batalla daban cierta sensación de seguridad. Las fuerzas alemanas rara vez disparaban a estos aviones de reconocimiento desarmados para evitar revelar sus posiciones. Sin embargo, mientras la guerra se intensificaba, la frustración de Carpenter por su papel pasivo crecía. Aunque sus misiones de reconocimiento eran cruciales, Carpenter deseaba participar más directamente en la lucha. Fue durante este tiempo en Europa que escuchó historias de otros pilotos de L-4 que modificaban sus aviones montando bazucas de infantería. Inspirado por estas audaces innovaciones, Carpenter decidió hacer lo mismo con la ayuda de un técnico de artillería y un jefe de tripulación. Carpenter armó su Grasshopper con 6 bazucas M1A1, asegurándolas a los puntales de las alas de su avión. Cariñosamente nombró a su avión Rosie la lanzacohetes. Las bazucas se conectaban dentro de la cabina, permitiendo a Carpenter dispararlas individualmente o juntas con un solo interruptor. Cada bazuca disparaba una granada propulsada por cohete que podía penetrar 3 pulgadas de blindaje, suficiente para destruir un tanque alemán si era alcanzado desde arriba, donde el blindaje era más delgado. A partir de ese momento, las misiones de Carpenter adquirieron un nuevo propósito. Armado con 6 bazucas y un espíritu intrépido, bazooka, Charlie transformó su avión ligero de reconocimiento en un improbable cazatanques, volando bajo y rápido, buscando blindados alemanes para destruir. La primera baja de Carpenter llegó rápido, eliminando un vehículo blindado alemán, antes de actualizar algunas bazucas a la más avanzada M9 que disparaba municiones antitanque M6A3. Debería buscar presas más grandes. Sus hazañas se convirtieron en leyenda, demostrando que con un poco de ingenio, incluso la aeronave más pequeña podía enfrentarse al poder de la maquinaria de guerra alemana. El 18 de septiembre de 1944, el ejército alemán reunió 262 tanques y artillería blindada para atacar a la Cuarta División Blindada de Estados Unidos cerca de Harcourt, Francia. A pesar de estar en desventaja numérica, la Cuarta División Blindada mantuvo su posición, pero se enfrentaban a un enemigo formidable. En las filas alemanas estaban los nuevos tanques Panther, muy superiores a los M4 Sherman en potencia de fuego y blindaje frontal. Durante casi 11 días agotadores, ambos bandos lucharon bajo mal clima, lo que dejó sin apoyo aéreo aliado y volvió la batalla aún más intensa. El 20 de septiembre, los alemanes lanzaron un nuevo avance dirigido al cuartel general estadounidense y a los elementos de apoyo. Aunque no fue un gran asalto, pudo ser devastador porque los alemanes atacaron una parte vulnerable de los estadounidenses. Muy por encima del campo de batalla, el mayor Carlos Carpenter sobrevolaba en su Piper L4 Grasshopper Rosie la lanzacohetes, luchando por distinguir las posiciones abajo debido al mal clima. Pero cuando los alemanes se acercaban, el clima empezó a despejarse al mediodía, y Carpenter vio su oportunidad al detectar una compañía de Panthers avanzando hacia el pueblo. Carpenter se lanzó a la acción, volando bajo y despacio sobre el campo de batalla y bajo un intenso fuego terrestre. Hizo varias pasadas atrevidas, disparando sus bazucas directamente a los tanques. Sin inmutarse por el riesgo, Carpenter voló de regreso a la base 2 veces para recargar, decidido a detener el avance alemán. Al final de su asalto implacable, había disparado al menos 16 cohetes de bazooka, logrando 2 bajas confirmadas de Panther y destruyendo varios vehículos blindados. La valentía de Carpenter en combate y sus ataques poco convencionales pero efectivos obligaron a los alemanes a detener su avance sobre Araku. Ese día, les dio a las fuerzas estadounidenses un tiempo crucial y potencialmente salvó el cuartel general de la destrucción.
Sus hazañas audaces demostraron una vez más que incluso las armas más improbables y los pilotos más valientes podían marcar una gran diferencia en el caos de la guerra. Al ganar fama las hazañas del mayor Carlos Carpenter, los alemanes notaron la amenaza que representaba el aparentemente inofensivo Piper L4 Grasshopper sobre sus cabezas. Lo que antes habían descartado como solo otro avión de reconocimiento, ahora era una amenaza inesperada, capaz de destruir sus vehículos con una precisión mortal. Poco tiempo después, cada vez que Bazooka Charlie aparecía en el cielo, los alemanes desataban todo lo que tenían con la esperanza de derribar al audaz piloto que había convertido sus tanques en sus objetivos. Carpenter admitió el cambio en sus tácticas. Debe estar corriendo la voz entre esos alemanes de que tengan cuidado con los Cubs que llevan bazucas, dijo él. Cada vez que aparezco ahora, disparan con todo lo que tienen. Antes nunca se molestaban en atacar a los Cubs. Supongo que las bazucas les están molestando un poco. A pesar de la lluvia de fuego desde tierra, Carpenter no se dejó intimidar. Sus tácticas eran tan audaces como arriesgadas. Se lanzaba en picada con su avión hacia los tanques alemanes, volando a 100 metros del suelo antes de disparar sus bazucas. Luego, con las armas enemigas disparando sin parar, subía bruscamente, esperando salir de la zona de peligro antes de que el fuego concentrado pudiera derribarlo. Puede que los alemanes ya se estuvieran dando cuenta, pero los audaces ataques de Carpenter seguían interrumpiendo sus operaciones y causando daños reales, consolidando su reputación como uno de los pilotos más valientes de la guerra. Las tácticas poco convencionales de Carpenter le valieron el crédito por destruir 6 tanques enemigos en la Segunda Guerra Mundial, incluidos 2 Tiger I alemanes. Su audacia en los cielos le valió otro apodo más, el Mayor Loco. Aunque Carpenter se había inspirado en otros pilotos de reconocimiento que también habían montado bazucas en sus aviones, su éxito al enfrentarse a vehículos fuertemente blindados no tenía igual. Sus victorias inspiraron a otros en las filas de artillería, exploradores y reconocimiento a intentar la misma táctica. Pero atacar de frente el fuego de armas ligeras alemán fue demasiado peligroso para la mayoría. Según los informes de la prensa de guerra, muchos pilotos notaron que lanzarse en picada con aviones frágiles bajo fuego enemigo era muy peligroso, por lo que regresaron a labores de observación, dejando a Carpenter como el indiscutible maestro de este audaz método de combate. Estos pequeños aviones no ganaron la batalla solos, pero su papel como cazatanques a baja altura demuestra la ingeniosidad del ejército estadounidense en la Segunda Guerra Mundial. Contra todo pronóstico, el Piper L4 Grasshopper, equipado solo con algunas bazucas y pilotado por valientes como el Major Carpenter, mostró que incluso el arma más pequeña podía marcar gran diferencia contra los blindados alemanes. En una guerra de máquinas titánicas, a menudo eran las innovaciones más inesperadas las que cambiaban el curso de la historia. Y el Piper 4 Grasshopper, con sus bazucas disparando, se ganó su lugar entre las leyendas de la Segunda Guerra Mundial.